Estás por entrar a la hora sobrenatural de Alimenta tu Miedo por Latin Evolution Radio y Televisión. Latin Evolution Radio y Latin Evolution TV presentan Alimenta tu Miedo. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Latin Evolution Radio y Televisión. Yo soy Miguel Salas y esto es Alimenta tu Miedo. Vamos a iniciar un recorrido a través del misterio, de lo insólito, de lo sobrenatural. Un recorrido que haremos junto a los protagonistas de los relatos que se han enfrentado a duendes, fantasmas, seres y espectros que moran en ese mundo. En el mundo invisible, en el mundo de lo sobrenatural. Estén preparados para sentir escalofríos, para alimentar su miedo. Sean bienvenidos, empecemos. En el menú del día de hoy tendremos un festín macabro. No olvides seguirnos por Twitter, Spotify, iHeartRadio, YouTube, Instagram, Facebook y por www.latinevolutionradio.net. La investigación del día de hoy, festín macabro, se me ocurrió después de que una amiga compartió una frase de Stephen King en un grupo de WhatsApp. La frase dice así: los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. No hay que tener miedo a los monstruos ni a los fantasmas, sino a los propios seres humanos. Hay una frase muy usada que se utiliza cuando llega a pasar un caso en la vida real que hemos visto en alguna película, en algún libro, en algún programa de televisión. Pero este caso parece estar por encima de toda expectativa planteada por la película. Es cuando decimos que la realidad supera a la ficción. En el programa anterior que hablé acerca de las personas que son emparedadas en las construcciones, que siempre se ha tomado como una leyenda urbana, pero también hay muchas pruebas que demuestran lo contrario. Vimos el caso de la presa de San José, donde se dice que fueron emparedados niños vivos. La sola mención de este hecho a muchos le pone la piel chinita y hace que otros nos preguntemos si realmente existe el demonio o es simplemente una excusa que se usa para cometer los actos más viles. El programa de Festín Macabro habla de esas personas con una apariencia inocente, un ciudadano común y corriente, pero dentro de esos cuerpos, esas máscaras, se encuentra un verdadero monstruo. Y no conforme con haber cometido una serie de actos viles, ruines, innombrables, todavía hacen partícipe a personas inocentes que no tienen nada que ver con esa atrocidad que acaban de cometer, convirtiendo su crimen en un festín macabro. Y díganme ustedes, ¿quién no ha disfrutado o se ha deleitado de un buen pedazo de carne, un ribeye, un sirloin, un buen corte de tan pequeña, pero realmente están seguros que esa carne tan jugosa, tan deliciosa, realmente pertenece
o pertenecía a un cerdo, a una res? ¿Y qué dirían si yo les dijera que algunas comidas que tal vez hayan o no probado se han hecho con carne humana? La investigación que les voy a presentar no la hice con un fin de morbo, sino más bien fue para complementar una discusión que he tenido por mucho tiempo con una persona que yo estimo mucho. Es un pastor amigo mío con el cual comento algunos de los temas que voy a comentar aquí en Alimenta tu Miedo, porque busco asesoramiento de la otra parte, de la parte de la luz. Y hemos tocado estos temas acerca de qué es lo que pasa dentro de un individuo cuando comete este tipo de actos. Obviamente nuestros puntos de vista son contrarios, ya que él insiste desde el punto de la religión que son posesiones por las cuales esta gente, estas personas, estos seres humanos, si es que se les puede llamar así, cometen esta serie de actos tan incalificables. Básicamente, en el tema de hoy, Festín Macabro, vamos a tocar el tema de las personas que han asesinado y en su afán de escapar de la justicia a sus víctimas las han convertido en comida, no solamente para consumirlos ellos mismos, convirtiéndose en caníbales, sino también hay otros que han ido más allá, han hecho de este acto macabro un negocio y han vendido la carne de sus víctimas al público en general en alguna comida típica de cualquier país. Y recordando la frase de Stephen King acerca de que los monstruos sí existen y puede ser que usted o yo nos encontremos cerca, más cerca de lo que pensamos de uno de ellos. Vamos a ir a un corte musical y regresamos con más relatos de terror. Vamos a escuchar a Carl Engelston con el tema Déjalo ir.
Acabamos de escuchar a Carl Engelstone con el tema Déjalo ir, música que solo escucharás por Latin Evolution Radio y Televisión. Estás escuchando Alimenta tu miedo. Regresamos. Ivonne Delgado Realtor reconoce el valor de la familia, sabe de la importancia de cimentar tu futuro. Compra tu casa con Ivonne Delgado Realtor. Llama al teléfono 612-578-9762. Ivonne Delgado, tu mejor opción en la compra de tu casa. Recuerda, 612-578-9762. Con Ivonne Delgado, tu casa es una realidad. Este puede ser tu espacio publicitario y utilizar todas las plataformas digitales para llegar a más personas y dar a conocer tu negocio y tus servicios. Anúnciate en Alimenta tu Miedo llamando al teléfono 612-406-6632. Estamos en todos lados porque hacemos las cosas en grande, porque en Latin Evolution Radio y Televisión somos líderes en publicidad digital. En Latin Evolution Radio y Televisión hacemos lo que queremos. Estás escuchando Alimenta tu Miedo. No olvides seguirnos por Twitter, Spotify, iHeartRadio, YouTube, Instagram, Facebook y por www.latinevolutionradio.net. Y para hablar sobre canibalismo, tendríamos que remontarnos muchas eras atrás en la historia del hombre. Aunque el acto de cometer canibalismo muchas veces tenía que ver con rituales propios de cada tribu. Había tribus que se comían a sus enemigos, pero esto no lo hacían por el gusto de la carne, sino para aterrar y demostrarle a sus demás enemigos el poder que ellos tenían. Era para infundir temor a otras tribus que en un futuro quisieran invadirlos. Y otras tribus recorrían al canibalismo para rendir honor a la persona que había fallecido, ya sea un jefe, un gran guerrero, un consejero, un rey, dependiendo del rango que ocupase dentro de la tribu. Si se tratase de un gran guerrero, consumían su carne porque ellos tenían la creencia que al consumir esta carne ellos también se apoderarían de ese espíritu de valor que tenía ese guerrero. Pero obviamente cuando llegan los europeos y empiezan a conquistar gran parte de la tierra y se topa con estas tribus entre comillas salvajes y empiezan a ver el canibalismo o el consumo de carne humana como una dieta esencial en estos pueblos. Ahora en la actualidad se ha demostrado que ese consumo de carne humana entre esos pueblos primitivos era solamente por rituales ancestrales que estas tribus ya traían desde mucho tiempo atrás. Y en la actualidad hay muchos casos que se habla de canibalismo, pero son situaciones en que las personas son llevadas al extremo y han tenido que recurrir a esta práctica para sobrevivir. En 1972 se registra un accidente aéreo y este accidente da paso a una de las historias más dramáticas que se haya llevado a cabo sobre los Andes chilenos. Este accidente se debió a dos cosas: el error humano del piloto y a la poca visibilidad que había en ese tiempo provocado por una gran tormenta. La aeronave transportaba a 40 pasajeros y 5 tripulantes. Entre estos pasajeros se encontraban los miembros del equipo de rugby amateur Old Christian Club de Montevideo, Uruguay. Este equipo estaba programado para jugar un partido contra el Old Boys Club, un club de rugby inglés, en Santiago de Chile. Después de que el avión se estrellase en los Andes, solamente 33 personas sobrevivieron, quedando atrapados en ese lugar inhóspito. Muchos de los heridos fueron auxiliados por Roberto Canessa y Gustavo Servino, quienes eran estudiantes de medicina. Algunas heridas fatales y el frío extremo de la región se cobraron la vida
de alguno de los sobrevivientes, haciendo que el grupo se hiciera más pequeño. Las acciones de rescate no se hicieron esperar. Aviones de Argentina, Chile y Uruguay buscaron el vuelo derribado. Y aunque sobrevolaron muchas veces la zona donde había caído el avión, fue imposible que los pudieran ver, ya que había caído una gran tormenta de nieve y había cubierto gran parte del avión. Después de 8 días de extenuante búsqueda, que muchas veces fueron interrumpidas por la inclemencia del clima, las autoridades dieron por acabada la búsqueda, ya que había pocas posibilidades de encontrar a alguien con vida. Los sobrevivientes, que hasta ese entonces habían soportado temperaturas de hasta menos 40 grados, se estaban terminando su poca reserva de comida, que solo consistía en algunas barras de chocolate, algunas latas de mejillones y de almendras. Y después de escuchar un mensaje por una pequeña radio de transistores que tenían, de que las autoridades habían suspendido definitivamente la búsqueda, terminando así con sus esperanzas de ser rescatados de ese lugar. Sin esperanza alguna, desesperados por el hambre y el frío y ante el temor de morir, toman la difícil decisión de comerse a sus compañeros, amigos y familiares muertos. Roberto Canessa, sobreviviente que fue rescatado, describe por qué tomaron esta difícil decisión de comerse a sus compañeros y amigos. Nuestro objetivo común era sobrevivir, pero lo que nos hacía falta era comida. Hacía tiempo que nos habíamos quedado sin las exiguas cosechas que habíamos encontrado en el avión. No había vegetación ni vida animal. Después de unos días sentimos la sensación de que nuestros cuerpos se consumían solos para seguir vivos. En poco tiempo nos volveríamos demasiado débiles para recuperarnos del hambre. Sabíamos la respuesta, pero era demasiado terrible para contemplarla. Los cuerpos de nuestros amigos y compañeros de equipo, conservados en el exterior en la nieve y en el hielo, contenían proteínas vitales y vivificantes que podrían ayudarnos a sobrevivir. Pero, ¿podríamos hacerlo? Durante mucho tiempo agonizamos. Salí a la nieve y oré a Dios para que me guiara. Sin su consentimiento, sentí que estaría violando la memoria de mis amigos y que estaría robando sus almas. Nos preguntábamos si nos volveríamos locos incluso por contemplar tal cosa. ¿Nos habíamos convertido en unos brutos salvajes? ¿O era esto lo único sensato que podía hacer? En verdad, estábamos superando los límites de nuestros miedos. Y esa fue la declaración que dio Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes. Después de 72 días en ese ambiente hostil, con temperaturas bajo cero, con pocas esperanzas de sobrevivir, finalmente fueron rescatados. Y fue gracias a la valentía y al coraje de Nando Parrado y Roberto Canessa, quienes desafiaron las bajas temperaturas y los peligrosos paisajes de ese lugar para ir a pedir ayuda. Y son estas situaciones extremas las que muchas veces llevan al canibalismo. Y normalmente son casos que se mencionan después de una gran hambruna. Tal vez estos casos tengan alguna justificación o razón de ser, pero hay otros que vamos a comentar más adelante, que es donde uno realmente se pregunta, ¿realmente existe el demonio? Porque el mal existe, así como existe el bien, existe el mal, pero existe realmente una personificación, un ser, un ente, al cual llamamos diablo, demonio, Satanás, Lucifer, como usted lo quiera llamar o lo conozca, pero realmente es este ser el que seduce a las personas y las manipula para que cometan estos actos tan aberrantes. Vamos a ir a un corte musical y regresamos con más relatos de terror. Vamos a escuchar a Zoom Wave con el tema Quiero mover mis pies. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine.
Wanna move my feet. Wanna drink my wine. Wanna move my feet. Wanna drink my wine. Wanna move my feet. Wanna drink my wine. Wanna move my feet. Wanna drink my wine. Wanna move my feet. Wanna move my feet. Wanna drink my wine. Wanna move my feet. Wanna drink my wine. Wanna drink my wine. Wanna move my feet. 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 Wanna drink my wine. Acabamos de escuchar a Sun Wei con el tema Quiero mover mis pies, música que solo escucharás por Latin Evolution Radio y Televisión. Estás escuchando Alimenta tu miedo. Regresamos. Estamos creando ideas, despertando conciencias, uniendo hermandades. Somos Latin Evolution Radio y Televisión y hacemos lo que queremos. Ivonne Delgado Realtor reconoce el valor de la familia, sabe de la importancia de cimentar tu futuro. Compra tu casa con Ivonne Delgado Realtor. Llama al teléfono 612-578-9762. Ivonne Delgado, tu mejor opción en la compra de tu casa. Recuerda, 612-578-9762. Con Ivonne Delgado, tu casa es una realidad. En Latin Evolution Radio somos los líderes en publicidad digital. Da a conocer tu negocio o tus servicios a través de este programa. Llama al teléfono 612-406-6632. En Latin Evolution Radio y Televisión hacemos lo que queremos. Estás escuchando Alimenta tu miedo.
No olvides seguirnos por Twitter, Spotify, iHeartRadio, YouTube, Instagram, Facebook y por www.latinevolutionradio.net. Uno de los personajes icónicos, más sanguinario, más fascinante, enigmático y, por qué no, admirado y hasta imitado, el Dr. Hannibal Lecter, un personaje ficticio caracterizado por el gran actor Anthony Hopkins, un asesino serial brillante, con un gusto insaciable por la carne humana. Aparece por primera vez en la literatura en el libro Dragón Rojo, pero este personaje, Hannibal Lecter, toma notoriedad en la película El silencio de los inocentes. Y muy pocas personas saben que este personaje fue inspirado en el doctor Alfredo Valí, un médico de Monterrey, quien asesinó y descuartizó al que supuestamente era su amante, un joven de escasos 20 años. Cuando el doctor Valí fue detenido, no rechazó los cargos, al contrario, durante su confesión se jactó de la forma tan excelsa con la cual desmembró al muchacho sin ni siquiera tocar el hueso con el bisturí. Cuando el escritor Thomas Harris le conoce, se queda maravillado de la elegancia y del porte del doctor, confundiéndolo con un doctor interino, pues nunca pensó que se tratara de un reo. Y años después, cuando escribe el libro de Dragón Rojo, al personaje de Hannibal Lecter le da esta característica, la elegancia y el porte del doctor Valí. Y es aquí donde voy a aplicar la frase: la realidad supera a la ficción. En el año 2000 salta a la fama Armin Meiwes, mejor conocido como el caníbal de Rotemburgo. Y este caso es muy peculiar, ya que su víctima fue contactada por medio del internet. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué? Mucha gente usa perfiles falsos para ocultar sus verdaderas intenciones, pero este señor no. Armin Meiwes publicó un anuncio muy específico. Publicó un anuncio que solicitaba a una persona que quisiera ser asesinada y después devorada. Y aunque ustedes no lo crean, muchas personas fueron las que contestaron a este anuncio. Pero el elegido fue un ingeniero llamado Benz Jürgen Brandens. Al parecer, la violencia y la tortura formaban parte de los rituales sexuales cotidianos de Jürgen. En la primera cita que pactaron no pasó nada, ya que al parecer Jürgen se había arrepentido. Pero días después, Jürgen le llama a Meiwes porque quería intentarlo una vez más. Ya en la casa de Meiwes, y después de una larga conversación, Jürgen le pide a Meiwes que le corte el pene. Después Meiwes cocina el pene y lo degustan entre los dos. Después Meiwes lo asesina y lo descuartiza en su totalidad. Guarda la carne en el refrigerador y la va consumiendo de poco en poco hasta que se la termina. Y por increíble que parezca, una vez más vuelve a subir este anuncio a internet, que anda buscando una víctima que esté dispuesta a dejarse asesinar y después ser comido. Y más increíble aún es que varias centenas de personas o de presuntas víctimas están dispuestas a dejarse devorar por este caníbal. Meiwes es arrestado en diciembre del 2002. Año 2007. El poeta, escritor y dramaturgo José Luis Calva Cepeda, mejor conocido como el caníbal de la Guerrero, es detenido siendo acusado de canibalismo y triple homicidio. También fue conocido bajo el apodo de El Poeta Caníbal.
ya que supuestamente escribió varios cuentos de terror, novelas negras y poemas de estilo tétrico romántico, pero al parecer ninguna de estas fueron publicadas. Cuando fue detenido, dentro de su departamento todavía se encontraban partes de su última víctima, quien fue en vida su ex esposa. Cuando la fiscalía revisó el lugar, encontraron en una sartén partes fritas de un antebrazo y en la mesa había un plato con trozos de la carne. Y aunque en algunos medios manejaron que su primera declaración fue que había cometido ese crimen porque un demonio le había susurrado que lo hiciera. Y aunque horas después aceptó su culpabilidad, siempre hacía referencias de que si alguien había leído sus poemas. La Procuraduría de Justicia terminó por fincarle 2 homicidios más de una exnovia anterior y de una sexoservidora. Este multihomicida fue detenido gracias a la denuncia de unos vecinos que percibían el horrendo olor a muerte que salía de su casa. Y aunque nunca aceptó haber cometido canibalismo, las pruebas, según el fiscal, eran irrefutables. José Luis Calva Cepeda se suicida antes de recibir sentencia, pero días después se demuestra que fue asesinado por algunos reos de la prisión. Y son estos casos, como el de José Luis Calva Cepeda, en que en su primera declaración admiten o dicen que son inducidos a cometer este tipo de actos porque algún demonio, alguna entidad los tortura para que cometan este tipo de actos. Y aunque claro, jurídicamente este tipo de defensa no tiene ningún sentido, pero hay personas que con tal de evadir la justicia pueden decir cualquier cosa que se les ocurra en ese momento. Y también está la otra parte, claro, ¿por qué no? Que aseguran y afirman que estos actos, que cualquier tipo de acto, no son cometidos por las personas, sino que son inducidos por demonios. Pero díganme ustedes qué es lo que opinan acerca de este caso que les acabo de mencionar. Les recuerdo que pueden contactarme a la página de www.latinevolution.net, en Facebook Alimenta tu Miedo y al correo alimentatuMiedo@gmail.com, donde pueden mandarme audios, videos, relatos, cualquier cosa que sea referente a lo sobrenatural. Y con mucho gusto lo comparto en el programa para que los demás estemos enterados de qué es lo que está pasando en ese mundo de la oscuridad, en el mundo de lo invisible. Vamos a ir a un corte musical y regresamos con más relatos de terror. Vamos a escuchar a Barón Grant con el tema Simone.
Acabamos de escuchar a Barón Grant con el tema Simone, música que solo escucharás por Latin Evolution Radio y Televisión. Estás escuchando Alimenta tu Miedo. Regresamos. Estamos creando ideas, despertando conciencias, uniendo hermandades. Somos Latin Evolution Radio y Televisión y hacemos lo que queremos. Ivonne Delgado Realtor reconoce el valor de la familia, sabe de la importancia de cimentar tu futuro. Compra tu casa con Ivonne Delgado Realtor. Llama al teléfono 612-578-9762. Ivonne Delgado, tu mejor opción en la compra de tu casa. Recuerda, 612-578-9762. Con Ivonne Delgado, tu casa es una realidad. Este puede ser tu espacio publicitario y utilizar todas las plataformas digitales para llegar a más personas y dar a conocer tu negocio y tus servicios. Anúnciate en Alimenta tu Miedo llamando al teléfono 612-406-6632. Estamos en todos lados porque hacemos las cosas en grande, porque en Latin Evolution Radio y Televisión somos líderes en publicidad digital. En Latin Evolution Radio y Televisión hacemos lo que queremos. Estás escuchando Alimenta tu Miedo. No olvides seguirnos por Twitter, Spotify, iHeartRadio, YouTube, Instagram, Facebook y por www.latinevolutionradio.net. Todos los hechos antes mencionados involucran tragedias y la pérdida de vidas humanas, ya que en muchos de los casos se menciona la palabra asesinato. El siguiente caso tal vez tenga una justificación o no. Lo que sí no tiene una explicación válida es el por qué involucrar a más personas, a personas inocentes, personas que confiaron en la persona que les vendía alimentos y simplemente por el hecho de escapar de la justicia, estas personas hacen que sus clientes consuman, sin saberlo, carne humana. En una noche de julio de 1971, decide dejar atrás la vida de humillaciones y golpes que le daba su marido. Esa misma noche, sus 5 hijos y ella habían sido golpeados brutalmente por su marido, quien tenía de oficio el ser peluquero. María ayudaba con los gastos de la casa vendiendo tamales en la colonia Portales del entonces Distrito Federal. Esa noche, aún adolorida por los cinturonazos que habían dejado su cuerpo con cicatrices, las cuales se unirían a las que ya tenía. Antes de irse a preparar los tamales, toma un bat y se dirige a la recámara donde descansa su esposo y le incesta 2 golpes en la cabeza. Al ver a su marido ensangrentado e inconsciente, la mujer, con la cabeza fría y el cuerpo tembloroso, toma la decisión más difícil de su vida: descuartizar el cuerpo. Una vez terminada su macabra labor, las partes del cuerpo las mete en costales, donde ella trasladaba las hojas de maíz con lo que hacía los tamales, y tira los restos en la calle. El escándalo se desata días después, cuando encuentran parte del cuerpo en una casa marcada con el número 508 en la colonia Justo Sierra, en el sur de la capital del país. Las investigaciones fueron llevadas a cabo por el general Daniel Gutiérrez, quien en ese momento era jefe de la policía del Distrito Federal. Tras tomar las huellas dactilares de una de las manos, los peritos que en ese entonces estaban asignados al servicio secreto pudieron determinar que el cadáver pertenecía a Pablo Díaz, ya que éste tenía antecedentes penales por robo. Una vez identificado el cuerpo, fue cuestión de tiempo para llegar a la casa de María. ¿Cuál sería la sorpresa de los policías del 8º grupo del servicio secreto cuando, al interrogar a la tamalera,
esta confesó sin remordimiento su crimen, argumentando que su esposo llevaba años maltratándola tanto a ella como a sus hijos. Y es más, les informó que la cabeza del occiso se encontraba en un bote tamalero, que se encontraba justo debajo de la cama de sus hijos. En aquella época, muchos especuló sobre la posibilidad de que María hubiera usado la carne del cuerpo de su ex esposo para cocinar sus suculentos tamales. Y aunque se dice que la versión de que usó la carne de su esposo para hacer los tamales solamente fue hecha por los periódicos amarillistas, siempre quedó la duda de que si lo usó o no. ¿Ustedes qué opinan? 8 de julio del año 2018. Los vecinos de una humilde morada de la Ciudad de México reportan una posible fuga porque el olor a gas es insoportable. Cuando los bomberos llegaron al lugar, se percataron que efectivamente el olor a gas era demasiado, así que deciden irrumpir en la casa y averiguar qué es lo que está pasando y, de ser posible, tapar la fuga. Después de derrumbar la puerta e ingresar al domicilio, se llevan una gran sorpresa. Acaban de hacer un macabro descubrimiento. Frente a sus ojos se encuentran los restos óseos de una mujer que aparentemente le habían quitado toda la carne de su cuerpo. El domicilio pertenece a la señora Anabel Gómez López, de oficio tamalera de la Ciudad de México, quien acostumbraba a vender sus deliciosos tamales afuera de la estación del metro Indios Verdes. Una vez detenida, Isabel Gómez confesó haber matado a más de 50 mujeres para vender tamales con su carne y de ese modo ahorrarse unos pesos. Sin ningún remordimiento, confesó quién había sido su primera víctima. Según su confesión, relató que ese día se había gastado todo de la inversión para comprar la carne y por coincidencia se encontró a una niña que se había perdido. Se llevó a la niña a su casa, prometiéndole que desde ahí le llamarían a sus padres. La niña portaba una mochila en la cual venían los números y la dirección de los padres, pero según su declaración, afirmó que fue el diablo, el mismísimo diablo, el que le dijo: Anabel, ahí está la carne para tus tamales. Y desgraciadamente, la niña nunca regresó a su casa. Confesó que la niña fue lo más difícil que tuvo que hacer, porque fue la primera. La demás hasta le había hallado ya el modo de cómo quitarle la mayor parte de la carne al hueso. Y aunque no se tiene más informes de cómo le hacía esta persona para atraer a las mujeres a su casa, ya que la información que da el diario que informó es muy escueta, y las demás páginas que informan sobre este hecho simplemente se dedicaron a copiar la noticia. Pero sea una noticia falsa o verdadera, de este hecho nos debe de quedar una enseñanza, sobre todo a los padres con hijos pequeños, ya que nunca, por ningún motivo, le deben de quitar la vista de encima a sus pequeños. Se les debe de enseñar que nunca se debe de hablar con gente extraña, ni tampoco aceptar dulces de ninguna persona. Por favor, padres, tomen esto en consideración. Evitemos que nuestros hijos sean parte de una estadística que día a día crece. Vamos a un corte musical y regresamos con más relatos de terror. Vamos a escuchar a Bonsai con el tema Descartes.
Acabamos de escuchar el tema Descartes a cargo de Bonsai, música que solo escucharás por Latin Evolution Radio y Televisión. Estás escuchando Alimenta tu miedo. Regresamos. Somos Latin Evolution Radio y Televisión y traemos música, noticias, deportes, información médica, horóscopos, cotorreo, programas de terror y misterio. En Latin Evolution Radio y Televisión tenemos el sentir, el ritmo y el sabor latino. En Latin Evolution Radio y Televisión hacemos lo que queremos. Ivonne Delgado Realtor reconoce el valor de la familia, sabe de la importancia de cimentar tu futuro. Compra tu casa con Ivonne Delgado Realtor. Llama al teléfono 612-578-9762. Ivonne Delgado, tu mejor opción en la compra de tu casa. Recuerda, 612-578-9762. Con Ivonne Delgado, tu casa es una realidad. En Latin Evolution Radio somos los líderes en publicidad digital. Da a conocer tu negocio o tus servicios a través de este programa. Llama al teléfono 612-406-6632. En Latin Evolution Radio y Televisión hacemos lo que queremos. Estás escuchando Alimenta tu miedo. No olvides seguirnos por Twitter, Spotify, iHeartRadio, YouTube, Instagram, Facebook y por www.latinevolutionradio.net. Antes de despedirme, quiero agradecerles el haberme permitido entrar a su casa, a su oficina, a su auto. Y recuerden, hoy por la noche, antes de dormir, revisar debajo de su cama, cerrar el closet, no vaya a ser que algo se alimente de sus miedos. Muchas gracias y hasta la próxima. Acabas de escuchar las crónicas de terror de Alimenta tu miedo.